tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Ya me mencionaron muchas veces que no voy a decir mi nombre de vuelta, pero muchas gracias por invitarme a todos, ¿sí? Y le quiero agradecer muy especialmente a Joel, mi compañero de la Bitcoineta, que me dio alojamiento y me invitó a dormir a su casa como si fuese una hermana más, así que gracias Joel. Y bueno, tengo hoy una presentación con unos 4 conceptos que me gustaría hoy armar para entender cómo funciona Bitcoin y estas blockchains, ¿sí? Y una vez que describamos todo cómo funciona este nuevo sistema, si quieren nos tomamos todo el tiempo que ustedes quieran para hacer preguntas y respuestas, sobre todo que ahí es donde uno más se enriquece, porque me imagino que todos tienen preguntas o que todos ya escuchamos de Bitcoin y de blockchain, por lo menos de oído alguna que otra vez. Y en las preguntas y respuestas es donde es más rico el debate. Tengamos en cuenta que todo lo que decimos siempre es una opinión y un punto de vista, porque hay veces que los debates se pueden poner muy acalorados, sobre todo con esto de recorrer con la Bitcoineta. Hay veces que se ponen fuertes los debates y bueno, son interesantes. Yo, como todo y principal, soy un tecnólogo, me interesa muchísimo la física, la electricidad, estudié de hecho eso y bueno, ahora estas tecnologías. Bueno, como primera parte tenemos 4 temas que vamos a hablar el día de hoy, que son los 4 mecanismos que se interrelacionan entre sí para generar estas blockchains y estas aplicaciones abiertas, públicas y descentralizadas. ¿Sí? Tenemos un pequeño módulo de entender criptografía, ¿sí? Con muchos ejemplos y trajes simuladores, cosa de que sea sencillo para todos entender cómo es que funcionan, ¿sí? Sin tanta matemática que nos asuste. Si bien estamos en la facultad de ingeniería, todavía tenemos chicos del secundario que bueno, no hay que asustarnos, vengan a escribir ingeniería. Después tenemos un pequeño módulo de blockchains y entender cómo funcionan, ¿sí? El consenso descentralizado de estas aplicaciones, ¿sí? Y la prueba de trabajo. A mí siempre me gusta arrancar con un pequeño contexto histórico de por qué nos encontramos donde nos encontramos y por qué este invento no apareció antes, ¿sí? Porque es fundamental entender que las tecnologías son emergentes de la sociedad básicamente, y después lo que sucede es que no las podemos contener y nos sobrepasan a todos. Nos ha pasado a lo largo de la historia en un montón de etapas. Cuando Gutenberg, por ejemplo, creó la imprenta, ¿sí? Básicamente la institución que tenía el monopolio de compartir el conocimiento era la iglesia. Como los monjes y los curas eran los únicos que podían sabían leer y escribir, eran los únicos que podían agarrar un libro y copiarlo a mano y volverlo a pasar, ¿sí? Y eso los hacía que tuvieran ese monopolio. Ahora, cuando llegó la imprenta, ¿qué es lo que sucedió? El copiar información y transferir la información de un lado a otro se hizo mucho más fácil, ¿sí? Y en los 400 años que tiene la imprenta, o 600 años que tiene la imprenta, hicimos miles de millones de trillones más de libros que lo que se había hecho en toda la historia previa hasta ese invento. Y nos ha pasado con otras cosas, ¿sí? Yo soy muy fan de la segunda revolución industrial, pero porque es la que nos trae a nosotros, por ejemplo, con la invención de Michael Faraday, Nikola Tesla, ¿sí? Nos trae el fenómeno de la inducción, el transformador, el motor eléctrico, y con la primera, que teníamos la parte termodinámica ya resuelta con Lord Kelvin y Clausius, lo que nos pasó es que transportar la energía de un lado a otro se hizo extremadamente más sencillo. Hoy por hoy estamos consumiendo electricidad que nos llega desde Yacyretá o de tenemos una central termonuclear acá nomás cerca, pero podemos todos vivir interconectados eléctricamente, ¿sí? La energía la podemos generar en un lado y distribuirla hasta otro lado. La siguiente revolución que nos pasó fue con la invención de ARPANET e Internet. Antes lo que nosotros teníamos eran distintos canales de comunicación para cada una de las distintas tecnologías que nosotros utilizábamos. Si queríamos mandar un texto, lo que hacíamos era mandar un fax, ¿sí? Si queríamos mandar un audio, teníamos la radio, si queríamos mandar video, teníamos la televisión, ¿sí? Y entonces teníamos canales muy distintos para todos los tipos de información que nosotros queríamos utilizar. Y lo que vino a hacer Internet es juntar todos esos canales y ahora todo pasa por Internet.
audio, video, texto, libro, hipervínculos, todo eso pasa por ese canal. ¿Sí? Inclusive si hoy uno hace una llamada de telefonía directamente, ¿sí? La llamada de telefonía no es una llamada de telefonía. En algún momento alguien la bloquea a través de internet y llega a través de internet, no necesariamente usando Skype, sino la telefonía. Y bueno, en este caso lo que vienen a proponer estas blockchains y estas tecnologías descentralizadas es que todos podamos tener una visión única con respecto a algo que está pasando dentro de la informática, o sea, con respecto a nuestras bases de datos abiertas, públicas, neutrales y descentralizadas. ¿Sí? Entre varias computadoras se están interconectando entre sí y todas las computadoras están de acuerdo exactamente en qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó y probablemente qué es lo que va a pasar dentro de las reglas del protocolo. Esto nos agarra en un contexto histórico, ¿sí? En donde tuvimos 5 revoluciones industriales, 5 revoluciones del dinero, ¿no? Más o menos, pasamos desde hacer intercambio, vos tenés un pollo, yo tengo una vaca, intercambiamos el pollo por la vaca, ¿sí? En verdad muchos más pollos que por una vaca, ¿no? Obviamente, pero se entiende. Después hemos pasado por los metales preciosos, ¿sí? Hay un muy lindo artículo que salió en La Nación hará un mes, supónganse, que hablaba de por qué de la tabla de todos los materiales, ¿sí? De la tabla de los elementos, por qué elegimos el oro, ¿sí? Y él lo habla ya desde una perspectiva histórica, diciendo, bueno, ya llegamos, estamos en el año 2018 y estas son las razones por las cuales el oro es nuestro mejor dinero o reserva de valor. Pero fíjense que todos nuestros antepasados lo sabían instintivamente, nadie sabía ciencia, nadie sabía tecnología, sin embargo, un montón de civilizaciones dispersas alrededor del mundo dijeron, miren, el oro es lo mejor, la plata es lo segundo, el cobre es lo tercero directamente, y ya lo sabían directamente, instintivamente. Porque bueno, tenía todas esas propiedades que uno necesita para el dinero. Bueno, en el 1600 y el 1700 llegaron los franceses y que dijeron, bueno, yo te cuido tu oro para que vos no tengas que trabajar y que no tengas que preocuparte por cuidar tu oro y te voy a dar a cambio de ese oro un hermoso papelito, ¿sí? Una credencial, un certificado que dice que vos depositaste oro y si en algún momento vos querés traerme de vuelta ese papelito, yo te devuelvo el oro, ¿no? Bueno, eso se terminó en el 1971 cuando Richard Nixon agarró y terminó de dilapidar lo que se llamó el patrón oro. Dijo que ya después de ese momento Estados Unidos no iba a almacenar más oro en ninguna bóveda. Perdonen si le estoy pinchando el globo a alguno que todavía cree que hay bóvedas con oro en algún lado del sistema monetario. Estas se las pido Milis, ¿sí? Porque eso ya no existe hace un tiempo. Y bueno, eso ha causado que bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos emita 72 trillones de plata un montón de veces. Y bueno, así como nosotros sabemos que nuestro dinero no es una reserva de valor, ¿sí? El del dinero de Estados Unidos tampoco es una reserva de valor porque te lo tienen que decir de esta manera, porque ellos te van a decir, no, bueno, el interés de la moneda de Estados Unidos o el ritmo de inflación de la moneda de Estados Unidos es un 1,5%, pero ellos te tienen que decir lo siguiente, en 30 años perdiste la mitad de tu plata. Y si te lo dijeran así de sencillo, uno entendería que es realmente lo que está pasando. Bueno, después de la siguiente revolución, en verdad, sucedió entre los 50 y los 70, que fue la invención de las tarjetas de crédito, ¿no? Las Diners Club, ¿sí? Y yo creo que la primera persona que fue con una tarjeta de crédito a comprarle a alguien y le dijo, che, esto es plata, y la otra persona le dijo, no, yo necesito billetes, hermano, esto no es plata. Y esto nos va a suceder con lo que les voy a comentar hoy acerca de Bitcoin. Esta es la última revolución monetaria que tuvimos. Y yo creo que la vamos a lograr hacer suceder en tal vez 10, 15 años más. Yo creo que más cercano a 10 que a 15, todos vamos a estar utilizando esta tecnología para el intercambio de valor. Porque tiene unas propiedades increíbles, ¿no? Y son propiedades que ya no están basadas en la política o en las intenciones de las personas y que me parece que ahí está lo más interesante. La plata, en este caso, ya dejó de ser política, dejó de ser un instrumento de unas ciertas personas y pasó a ser ciencia, ¿no? Y la ciencia, ¿sí? Tiene unas reglas iterativas en donde uno se hace preguntas y uno hace hipótesis y uno verifica esas hipótesis y si uno verificó esas hipótesis puede largar un producto mejor siempre al mercado. Bueno, ahora el dinero, el valor monetario, ¿sí? Dejó de ser política y ahora es ciencia. Y cada vez vamos a tener una mejor plata, cada vez va a ser más fácil y más sencillo utilizar, ¿sí? Este tipo de tecnologías. Bien,
¿Qué es Bitcoin? Bueno, Bitcoin es una red, ¿sí?, pública, abierta, neutral y descentralizada, ¿sí?, para el intercambio de valor monetario, ¿sí? Es pública porque cualquier persona que quiera y que tenga las capacidades técnicas se puede conectar a la red sin pedirle permiso a nadie, ¿sí? Es neutral porque cualquier persona o cualquier participante dentro de la red de Bitcoin tiene los mismos derechos y obligaciones que los participantes más antiguos. O sea, Bitcoin arrancó en el año 2008 cuando una persona, un grupo de personas que se hicieron llamar Satoshi Nakamoto, ¿sí?, probablemente un seudónimo, largaron un paper académico que tenía 8 hojas y en la 9ª las referencias, o sea, esto es extremadamente sencillo, y describían este sistema que decía Bitcoin, una forma de dinero electrónico persona a persona. Y en el año 2009, el 3 de enero, él pone en funcionamiento la red minando el primer bloque. Esa fecha no es aleatoria, es por alguna razón muy particular. Ahora, si Satoshi Nakamoto en el año 2011 desapareció y dejó de responder mensajes porque él ya vio que el proyecto de Bitcoin ya estaba encaminado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hoy podría aparecer una persona y decir yo soy Satoshi Nakamoto. De hecho ha pasado que 2 personas han dicho que eran Satoshi Nakamoto, no lo lograron demostrar, pero Satoshi Nakamoto puede venir y tiene los mismos derechos y obligaciones que mi computadora que está funcionando como nodo de Bitcoin ahora. Así que eso quiere decir que sea neutral, ¿sí? Abierta, pública, neutral, ¿sí? Es descentralizada. Descentralizada es una red que tiene esta forma, ¿sí? La red de Bitcoin no tiene ningún ataque central, ¿sí? No hay nadie que pueda venir y censurar a esta red porque tendrían que apagar entre unas 15.000 y 60.000 computadoras todas al mismo tiempo y apagar internet porque es un protocolo nativo de internet. Entonces la única forma de apagarlo es apagar directamente la internet. Todos ustedes ya lo vivieron seguramente con Torrent. ¿Se acuerdan cuando trataron de cerrar Torrent? Lo cerraron miles de veces Torrent, seguro, ¿ya? Y no lo van a poder cerrar y Bitcoin tampoco. Bueno, y lo último es que es persona a persona. O sea, cuando yo le mando Bitcoin a alguien, ¿sí?, en una cierta cantidad o fracción, no hay ninguna persona intermediaria entre nosotros dos. Cuando yo les mande ahora dentro de un rato fracción de Bitcoin, ustedes lo van a recibir y la red misma va a procesar esa transacción sin que haya nadie en el medio que pueda hacer nada para evitarlo. Esto es incensurable en ese sentido. No sé si a alguno le pasó hace poco que hayan comprado algo con una tarjeta de crédito y el banco les dice esta transacción no te la estamos procesando. Bueno, porque ellos quieren básicamente, porque es un sistema monopólico y centralizado. Bueno, Bitcoin tiene todas las características que necesita tener el dinero para poder funcionar, ¿sí? Tiene algunas en las que es mejor y algunas en las que es peor, ¿sí?, pero cumple todas las características. Vamos a mencionarlas simplemente como para sacarlo así del paso. Es divisible, ¿sí? Bitcoin lo puede fraccionar hasta 8 decimales atrás de la coma, ¿sí? Después es fungible. Si uno recibe Bitcoins, es Bitcoin simplemente y son infalsificables. O sea, así como nosotros tenemos un billete de 100 y alguien me da otro billete de 100 y son solamente por el número de serie son distintos, después por todo lo demás son exactamente iguales, ¿sí? Después es escaso, ¿sí? Bitcoin tiene una cantidad limitada que va a haber en circulación, ¿sí? Cada vez se van emitiendo menores cantidades de Bitcoin. Hoy por hoy estamos emitiendo cada 10 minutos 12,5, ¿sí? Y dentro de unos 600 días, en mayo del 2020, va a reducirse a la mitad y se van a aparecer cada 10 minutos 6,75 Bitcoins nuevamente. Bueno, Bitcoin es transferible persona a persona, ¿sí?, a través de protocolos de internet, ¿sí? Uno puede transferir Bitcoin no solamente como el software que les voy a mostrar ahora, sino que también uno puede hacer movimientos de Bitcoin desde celular a celular, ¿sí?, o también a través de... Uno lo puede hacer físico, ¿no? Yo traje... A ver si lo tengo acá. Esto es una billetera de Bitcoin, ¿sí? Es una clave privada y una clave pública, y acá hay 30 centavos de dólar. Si alguien lo quiere, después les regalo 30 centavos de dólar en Bitcoin. Y bueno, y es un dinero físico también, o sea que hay unas monedas que se llaman monedas Casayus, que también tienen una forma parecida, tienen un holograma, ¿sí?, una cinta holográfica, ¿verdad?
que tiene la clave privada atrás y si vos la sacás tenés acceso a la clave privada y bueno, podés mover Lo interesante de Bitcoin es que bueno, tiene también, como dice ahí, privacidad de las transacciones. Bitcoin es controlado por uno mismo, ¿sí? Y no hay prerequisitos en ese sentido para participar en la red. Para mí las cosas más interesantes dentro de la red es que es controlado por uno mismo, es privado, ¿sí? Es anónimo y que bueno, que pensemos que nuestra plata ya es digital, porque todos ustedes, me imagino, no sé todos, pero el 95% de ustedes tendrán tarjeta de débito, crédito, o alguna app en el celular con el cual manejan dinero, ¿sí? Pero hay algo que siempre me gusta recalcar, que tenemos dos caminos nosotros para elegir. Podemos ir a un camino en donde todas nuestras transacciones, ¿sí? Quedan guardadas en un registro de un banco, ¿sí? Cuando digo todas nuestras transacciones, este año no nosotros, pero nuestro gobierno pasó una regulación en donde decía que toda transacción de mayor de 10 pesos, no digamos 10 pesos, digamos un tercio de alfajor o 10 caramelos, ¿sí? Como para ponerlo en cosas tangibles, ¿no? Que toda transacción de arriba de 10 pesos tiene que ser bancarizada o debería ser posiblemente bancarizada. Y esa transacción queda almacenada en los registros por toda la historia y después puede venir la FIP, un juez o cualquier persona a auditar esas transacciones, ¿sí? para lo que ellos requieren. Yo en ese sentido no me gustaría formar parte de ese sistema porque me hace acordar mucho a aquellos que leyeron a Orwell, ¿sí? En 1984 o a Fahrenheit inclusive. Yo prefiero participar dentro de esta red pública abierta, ¿sí? Para transaccionar valor monetario. Así como Internet es una red pública y abierta para transaccionar información, y miren qué bien que nos fue, ¿sí? Bitcoin es una red pública y abierta para transaccionar valor monetario, ¿sí? Y nos va a ir exactamente igual que. Bien, empecemos con una primera parte de criptografía, ¿sí? Porque dentro de un ratito los voy a llevar a la blockchain, ¿sí? Y uno va a ver un montón de números y letras, y para entender un poquitito qué es lo que uno está mirando, necesitamos por lo menos entender qué es una función hash criptográfica. ¿Alguno escuchó alguna vez de esto? Función hash, ¿sí? Tengo uno que dice que sí, ¿alguno más? Bueno, una función hash criptográfica lo que hace es, ahora tengo un simulador igual, no se preocupen, con un simulador vamos a entender todo bien el concepto y con un par de ejemplos. Una función hash criptográfica lo que hace es agarrar cualquier input de información que nosotros tenemos y devolvernos una salida de longitud constante. En este caso, la salida de la función y la que nosotros vamos a utilizar y la que utiliza mayoritariamente Bitcoin es una función que se llama SHA-256, creado por la NSA, una agencia de Estados Unidos, ¿sí? Y lo que nos devuelve es una cantidad de caracteres alfanuméricos, ¿sí? Y es una función unidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le pongo siempre la misma cantidad de información de entrada y ordenada exactamente de la misma forma, voy a obtener la misma función de salida. Ahora, es unidireccional porque yo viendo la función de salida no puedo, ¿sí? Encontrar la función de entrada. A mí la metáfora que más me gusta, no sé si es metáfora la palabra, el paralelismo que más me gusta es cuando uno hace un licuado. Si uno agarra y vas a hacer un licuado, pones hielo, pones unas bananas, pones un poco de leche, apretaste la Molinex, genial. Sí, soy antiguo. ¿Cómo es esto? Bueno, tenés un licuado, ¿correcto? Ahora, vos del licuado podés ir para atrás y desgregarlo en el hielo, la leche. No funciona así. La naturaleza, la entropía siempre aumenta, ¿sí? Pero si vos siempre ponés 2 bananas y un cacho de leche y hielo, vas a obtener siempre el licuado en ese sentido. Bueno, les paso a mostrar cómo es que funciona la función hash. En este caso, en esta página web, después yo le mando a Noelia también el link de la presentación por si alguno quiere profundizar o quiere mirar alguno de los links que uno tiene, ¿sí? Así pueden mirar estas páginas. Esta página lo único que hace es, a cualquier input de información que yo le coloque acá, me devuelve, ¿sí? La operación esta SHA-256 de eso. Voy a poner algo básico, ¿no? Hola, Puti, vamos a ver si. Hola Puti 2018, ¿sí? Cuando nosotros calculamos el SHA-256, fíjense que son un montón de caracteres alfanuméricos sin ningún tipo de orden en particular, sin ningún tipo de forma de, a través de esto, obtener lo de arriba. Imagínense que le cambiamos solamente algo, y algo puede ser lo más simple del mundo, como pasar de una mayúscula a una minúscula, ¿sí? Y fíjense que la salida es no determinística. Antes arrancaba con 0, 2, 6 y ahora arranca con 3, B, 9, 4, ¿sí?
Y uno cada vez que ingresa la misma cantidad de información, como les decía, obtenemos exactamente ¿sí? la misma salida. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Genial. ¿Por qué les cuento cómo funciona esta función hash? Bueno, porque lo voy a llevar a la blockchain y en la blockchain vamos a ver primero un demo de cómo es que se entrelaza esta base de datos, ¿sí? Para entender cómo es la construcción y por qué adquiere una de sus propiedades más valiosas, que es la infalsificabilidad o la inmutabilidad en ese caso. Este es un simulador, blockchaindemo.io, ¿sí? Que está también ahí dentro de esos links, ¿sí? Y uno puede almacenar cualquier tipo de información que uno quiera dentro de estas blockchains. En el caso de Bitcoin, lo que nosotros estamos haciendo es la red más resiliente de transacciones monetarias. Hasta ahora no hay nadie que haya logrado falsificar Bitcoin o hacerle creer a la red algo que no es cierto. Pero uno podría tener una blockchain para otras cosas, no sé, música, audios, videos, lo que les guste. En el caso de Bitcoin, que fue la primera y la que inventó estas nuevas bases de datos, tenemos transacciones monetarias, ¿sí? Vamos a poner una base de información, ¿sí? Oracuti, por ejemplo, ¿sí? Y para que en el caso de Bitcoin o en el caso de una blockchain, ¿sí? Que opera bajo el mecanismo de prueba de trabajo, que es el mecanismo de consenso que tiene esta red, ¿sí? El hash, que es aplicar la función SHA-256 de este parámetro, para este simulador tiene que necesitar arrancar con 3 ceros. ¿Por qué 3? Porque es un simulador y 3 ceros se pueden hacer muy fácilmente computables. O sea, vos tenés que agarrar a esta cantidad de información o la PUTI, y ellos lo que hacen para que este sea un bloque válido es agregar un pequeño número. ¿Ven este pequeño número que dice acá? 2652. Bueno, cuando uno concatena hola PUTI con el número 2652 y le aplica la función SHA-256, lo que uno obtiene es una función o un hash, ¿sí? Se le llama a esto, que arranca con 13 ceros. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Bueno, fíjense que si uno altera algo de información de la base de datos, ¿sí? 2018, tengo que buscar un nuevo valor, un nuevo número, y es un número aleatorio. ¿Cuántos de estos números existen? Infinitos. Es cuestión de buscarlo nomás a través de la prueba de trabajo. Los primeros ceros depende de la dificultad, digamos. Los primeros ceros dependen, en verdad, es el nivel de dificultad que tiene la red. Para ahora, más o menos, el nivel de dificultad que tiene la red de Bitcoin son 16 ceros. O sea, la dificultad está en un nivel astronómico. Hoy por hoy, cuando el minero arrancó Bitcoin, uno podía agarrar cualquier computadora como estas y ser un minero de Bitcoin directamente. Hoy por hoy ya necesitamos un hardware especializado diseñado solamente para ejecutar esta operación SHA-256. Pools de minado, eso, si quieren después todas las preguntas las vamos respondiendo. Si alguno tiene preguntas específicas sobre esto, y si no después respondemos todo al final, nos quedamos charlando hasta la hora que quieran. Bueno, vamos a minar este que es el bloque Génesis, ¿sí? Pero uno después podría tener distintos bloques de data, ¿no? Data 1, ¿sí? Y en este caso, para construir el bloque siguiente, ¿sí? Lo que se pasa a través de la función, ¿sí? hash es el bloque previo. Fíjense que este es el bloque, ¿sí? El hash del bloque previo. Tengo la cantidad de información y concatenado con este número, el 5509, me devuelve un hash con 3 ceros, cosa de que sea un bloque válido. Vamos a hacer 2 o 3 bloques más, solamente para que vean qué es lo que sucede cuando uno trata de modificar el pasado dentro de la red o dentro de cualquiera de estas redes. Data 2, Data 3, ¿sí? Y uno más. Data 4, ¿correcto? Entonces, imaginemos que algún ataque, una persona maliciosa, ¿sí? Quiere venir y decir, bueno, yo tenía 1000 bitcoins en el pasado bitcoins y los quiero reclamar ahora. Entonces viene, supongamos que el bloque 4 es el último de todos los bloques que uno tiene, entonces dice, bueno, voy a modificar esta información que hay en el bloque 3. Cuando él intenta de poner, aunque sea, fíjense, un espacio, lo único que hice fue agregar la barra, o sea, no estoy agregando información, sino simplemente cambiando, ¿sí? Algo de lo que hay. Fíjense que ya el bloque deja de ser válido porque cambiamos la cantidad de cosas que hay en la entrada, ¿sí? Y el nonce que había antes, o sea, este valor de este número 3797, deja de ser un nonce válido porque toda esa función o toda esa cantidad de datos pasada por la función hash
no me arranca con 3 ceros, y fíjense que eso también es como una onda expansiva que se va directamente replicando hasta todos los bloques sucesivos dentro de la red Bitcoin. El pasado, si bien queda intacto, cada vez que uno toca algo en algún bloque, desde ese bloque en adelante es una onda que directamente dejan de ser válidos todos los bloques. ¿Vamos bien hasta ahí? Esto es fundamental y crucial porque esto lo que nos da es la inmutabilidad del pasado de la red Bitcoin. Si vos tenías Bitcoin en algún momento desde que se creó la red hasta el día de hoy y tenés tus claves privadas, son tus Bitcoins y nadie puede hacer nada con respecto a eso. ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Se entendió qué es una blockchain entonces hasta ahora? Es una forma de entrelazar datos básicamente, y yo cuando digo blockchain, para mí blockchain es abierto, público, neutral y descentralizado. O sea, todo el mundo tiene que tener acceso público a esa información, porque si yo tengo solamente una blockchain privada donde yo solamente puedo ir modificando todos los datos, bueno, yo podría instantáneamente reconstruir todos estos bloques. Fíjense que agarro, calculo este bloque de nuevo, y puedo seguir escribiendo en la blockchain. Por eso es fundamental que para que se alcance este consenso descentralizado haya muchos participantes de la red y todos tengan exactamente la misma base de datos. Como les decía hace un rato, la blockchain de Bitcoin está en más o menos 15.000 a 60.000 computadoras a lo largo de todo el mundo. Esta es una más de todas ellas. ¿Cuántos mineros son? No, en ese caso no estoy hablando de mineros o de pools de minería, sino computadoras que solamente lo que hacen es como esta computadora, es procesar las transacciones. Hoy por hoy hay un montón de gente que está transaccionando Bitcoin. Este es el nodo o el cliente de Bitcoin, ¿sí? Y está mirando a ver si hay transacciones en el internet, en el puerto 88332, y si él recibe una transacción nueva, agarra y dice, bueno, esta transacción es válida, le pasa todas las reglas del consenso y determina si tenía fondos, si no gastó de más, si va a una dirección válida de Bitcoin, ¿sí? Y si llega un nuevo bloque, él lo baja y lo almacena dentro de la base de datos, ¿sí? Pero esta base de datos cambia con el tiempo. O sea, yo cuando apago mi computadora deja de leer la red, pero cuando mi bien se vuelve a conectar a la red, pide el bloque siguiente y empieza a construir todos los bloques hasta volver a estar en sincronismo con el último bloque que exista, ¿sí? Dentro de la red. Correcto, o sea, si yo estoy en el bloque 4, la apago a mi computadora, ¿sí? Se minaron, no sé, 10 bloques más porque la red siguió funcionando. Cuando yo me vuelvo a conectar, mi computadora, sin ningún tipo de preferencia, elige una computadora que tenga el nodo de Bitcoin al azar, y eso es que sea no preferencial, o sea, que no haya ningún tipo de centralización, ¿sí? Y le pide el bloque 5. Chequea que el bloque 5 que me manda la otra persona sea válido, que cumpla con todas las reglas del consenso, y después le pide el bloque 6 a otra persona. Y así hasta construir los 10 bloques faltantes. Una vez que llega hasta el bloque 14, están todas las blockchains en sincronización y mi computadora sigue estando en sincronismo con el resto de la red. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, esta es la blockchain de Bitcoin. Hasta ahora hay escritos 543.354. El último bloque se escribió hace 2 minutos y tiene 532 transacciones por un volumen total de plata de $11 millones aproximadamente al precio de hoy. Voy a tratar de no hablar del precio, voy a tratar de hablar de la tecnología. Dentro de ¿cómo es esto? Dentro de la blockchain, fíjense que uno tiene la cantidad de transacciones, ¿sí? Las propinas que uno les manda a los mineros, cuándo fue minado este bloque, quién fue el que lo minó, ¿sí? BTC.com en este caso. Esta es la dificultad de la red, ¿sí? Y después tiene todas las transacciones, ¿sí? Tiene esto que se llaman las transacciones la transacción de Coinbase, que es la transacción que va creando las nuevas monedas dentro del sistema. Y esperen que lo pongo en base de Bitcoin, así lo vemos todos. Y fíjense que tiene ligeramente un poquitito más de 12,5 Bitcoins. Eso es porque uno, cuando quiere hacer una transacción, tiene que mandar una pequeña propina a los mineros para que elijan mi transacción con respecto a otra transacción. Es un mecanismo de anti-spam en ese sentido, porque si fuese gratis, ¿sí? Hoy en la red de Bitcoin el bloque ocupa 1 mega y 1 mega te entra una cierta cantidad de transacciones. Entonces, ¿cómo yo sé para elegir entre tu transacción y tu transacción y tu transacción? Y para eso se armó un mercado de propinas. Entonces, si él me manda, no sé, 2 centavos de dólar y ustedes me mandaron 1 centavo de dólar, yo voy a elegir económicamente la transacción de él porque tiene un poquitito más de plata que las demás transacciones. Es un mecanismo de mercado en ese sentido, de descubrimiento de mercado. Y después, bueno, esta es la transacción donde se generaron
todas las monedas, pero después todas las demás son transacciones. Fíjense que cada una de las transacciones tiene un número identificatorio, que es esta parte que está acá arriba, y después tiene de dónde salieron las monedas y a dos direcciones a dónde fueron. ¿Qué hicieron ellos para hacer esta transacción? No lo sé, tampoco me interesa en ese sentido, simplemente es actividad económica dentro de la red. ¿Por qué? Fíjense, ustedes tienen una salida, una entrada, digo, y dos salidas, porque es como cuando uno transacciona con un billete. Si yo te quiero dar 50 pesos a vos y tengo un billete de 100, ese billete de 100 lo tenemos que romper y transformarlo en dos billetes de 50, en cuyo caso vos te vas a quedar con uno y yo me voy a quedar con otro. Esta es la transacción más sencilla que hay, pero fíjense que hay un montón más de transacciones en donde uno puede mandar Bitcoin a un montón de direcciones distintas, como en este caso donde tenemos, no sé, 6, 7 salidas distintas y una entrada, o múltiples entradas y salidas como estas transacciones que tienen 3 entradas y 2 salidas. ¿Sí? Hay, no sé, a ver si encontramos una que sea una consolidación de saldos. Esto podría ser una consolidación de saldos. Por ejemplo, no sé, si uno es un mercader y no sé, todo el tiempo te compran chicles, chupetines y un montón de cosas, entonces vos tenés un montón de direcciones de poco cambio, no sé, 20 centavos, 30 centavos, $1, $2, ¿sí? Y después, ¿qué es lo que haces vos? Bueno, todas esas transacciones las mandás a una sola dirección, consolidaste el saldo y decís, bueno, tengo toda esta cantidad de plata así dentro de una sola dirección, como se dice. Estas direcciones que aparecen acá se llaman claves públicas y es lo que nos permiten a nosotros verificar que todas las transacciones dentro de la red, ¿sí?, sean válidas. Acá tienen este explorador de Bitcoin que utilicé yo, ¿sí?, que se llama blockchain.info, pero también hay un montón más, Block Explorer, Block Cipher o el cliente de Bitcoin, sirven todos exactamente iguales. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. ¿Puedes hablar un poquitito más fuerte que a mí me cuesta escuchar? Cuando usted hizo referencia a la primera transacción, dijo que era un origen a dos destinos. Y se dijo que no sabía qué fue lo que hicieron. Correcto. Eso es porque la misma aplicación evita que usted sepa qué fue lo que pasó ahí. Es simplemente una forma de transaccionar dinero esto y nadie te dice qué es lo que sucedió para ese intercambio monetario. De hecho, yo digo que fueron una persona, pero podría haber sido una persona mandándose plata a sí misma. O sea, no tengo ni idea ni forma de saberlo. Claro, uno no tiene forma de saberlo eso porque no es estrictamente o 100% anónimo, pero tiene un grado de anonimidad bastante alto y de hecho dentro de la comunidad de desarrolladores de Bitcoin se sabe que la anonimidad es algo que se quiere alcanzar con mejoras para que cada vez sea más anónimo. De hecho hay un paper que se llama Firmas Store que es para aumentarle la privacidad a Bitcoin. Pero los estados están pidiendo regular, ¿no? A partir de octubre, por ahí. Acá es donde las cosas se empiezan a poner calientes. Mirá, hasta ahora ningún país del G20 se ha pronunciado en contra de las criptomonedas. El país más avanzado en esto es Japón, que la declaró como moneda de uso legal, ¿sí? Pero los estados pueden venir a decirte lo que quieras y uno es libre de hacer lo que uno quiera en ese sentido. ¿Y el país más atrasado creo que puede ser Bolivia? Sí, de hecho acá Joel estuvo en Bolivia y decidieron ir ahí a Bolivia con la Bitcoineta, simplemente como porque ellos penaron ¿cómo dijiste que era? El intercambio monetario o la venta de criptomonedas. El intercambio de criptodivisas. Pero eso porque hay un montón de gente que trata de hacer estafas a través de estas redes y entonces es el papá Estado tratando de proteger a los niños en ese sentido, ¿sí? Después podremos debatir acerca de si ese es el verdadero rol que deberían tener los estados o no. Estados Unidos te pide un documento para comprar Bitcoin. Estados Unidos te pide el documento, el Know Your Client se llama, pero porque ellos tienen esas políticas del AML y eso es solamente si compras Bitcoin en alguna casa de intercambio. Si vos le comprás Bitcoin a Joel que lo tenés a medio metro, podés comprarlo anónimamente. Sí. ¿Qué garantías se tiene si la transacción fue hecha con fines ilícitos? Vamos a sacar esta pregunta, la sacamos del medio, ¿sí? Y a lo largo de nuestra historia, ¿sí?, nos ha pasado que mucha gente es mala, ¿sí? Y la gente es mala porque tiene algo inherente a ellos en ese sentido. Pero la tecnología es neutral, ¿sí? La tecnología se puede utilizar para el bien o para el mal,
¿sí? Y la mayoría de nosotros, yo creo que ustedes no van a... uno tiene una impresión, tiene un laboratorio de impresión 3D acá, ¿tienen? ¿Sí? Podrían imprimirse una pistola 3D hoy, si quieren. ¿Lo van a hacer? Yo creería que no, a menos que sea para jugar una pistola para ver qué tal sale, ¿no? Y en ese caso, la tecnología es tecnología, ¿viste? Y después hay gente mala y gente buena. Yo preferiría que si vos vas a aprender de esta tecnología, la uses para comer, tener una casa más linda, darle de comer a tus hijos y cuidar a tu familia. Que eso es lo importante, ¿no? Después te cuento que en la historia ya nos ha pasado un montón de veces. Esto tiene que ver con mi deformación profesional, pero a mí me gusta mucho la electricidad. Y en el 1900, final del 1800, principio del 1900, estaba Edison, ¿no? Que él tenía su corriente continua, y estaba el gran inventor Nikola Tesla, ¿sí? Que decía que la corriente alterna era mejor. En cambio, lo que sucedió en ese momento fue que Edison, para demostrar que la corriente alterna mala de Tesla, ¿sí? Era la que no estaba buena y la de él sí era la corriente que había que utilizar, electrificó a la primera persona, o sea, la primera electrocución la hizo con corriente alterna, solo para que se quemara y sufriera con corriente alterna y no con corriente continua. Se podía hacer con corriente continua y después electrificó perros, elefantes y jirafas directamente. Yo no lo haría eso jamás, bajo ningún concepto. Hay otro ejemplo, claro, si vos mirás un video de ISIS y uno sabe que eso es un grupo terrorista, y ellos tienen un Toyota y van en un Toyota directamente, y yo no diría que los autos Toyota son malos, son autos básicamente, y después cada uno lo usa. Si vos tenés un auto, lo usás para ir de un lado a otro y ellos lo usan para el mal, ¿no? La tecnología en ese sentido siempre es neutral, y después estamos nosotros los que decidimos para qué utilizarla. ¿Vamos bien? Genial. Pero por lo menos la sacamos de encima rápido esa pregunta, porque siempre sucede. No es que quiera volver a la pregunta, pero voy a volver a la pregunta, o sea. Lo que sucede básicamente es que, bueno, una ventaja que tiene toda la institución bancaria frente a lo que es blockchain es justamente que permitía hacer un filtro para hacer las transacciones, es decir, tranquilamente gobiernos o instituciones o empresas pueden vender armas a través de otro tipo de mecanismos, transferir dinero y nadie tiene noción sobre eso. Esa sería una de las ventajas. Te voy a contar una historia también, que esta es más reciente, o sea, no hay que irse hasta el 1800. Pero en los años 90, ¿sí? Después de que Pablo Escobar se fue bueno, después de que no se fue, lo mataron básicamente. Pero es la historia en ese caso. Bueno, el cartel de Sinaloa, que fue el que ocupó el lugar dentro del narcotráfico entre México y Estados Unidos en ese caso, ¿sí? Lavó 72 trillones de dólares utilizando el HSBC. Y, viste, hay una serie que se llama Dirty Money, si no la vieron, está en Netflix, son 5 capítulos de 20-25 minutitos, altamente recomendada. Esas personas que eran el banco HSBC, que tenía que cumplir con anti-money laundering y el know your client, ¿sí? Estas mismas cosas que decís vos, y el gobierno, ¿sí? Obviamente de los Estados Unidos, que era el que los tenía que penalizar, o sea, el HSBC lavó plata del cartel de Sinaloa. Y si uno mira la conferencia de prensa en donde eso sucede, en donde ya los habían descubierto y ellos tenían que ir a pedir perdón, el gobierno como les dice, bueno, chachás en la cola y por favor no lo hagas más o que no te descubran directamente, ¿viste? Porque nos haces quedar mal a nosotros, porque nosotros te tenemos que vigilar. Ese es el sistema en el cual nosotros vivimos básicamente, el lugar en donde el mejor lugar para lavar plata es un banco. Es el mejor lugar, porque son los que tienen las fábricas de hacer billetes y los que tienen todo el control de ese sistema. Entonces, me parece una falacia tratar de atacar a esto como una tecnología nueva, ¿sí? Que tiene otras propiedades, cuando ellos con la tecnología existente son los que se están portando mal y los que hicieron un montón de cosas financieramente que nos van destruyendo. Son los mismos bancos los que ponen sus mecanismos perversos de incentivos para que vendan casas a gente que no las puede pagar y ellos después venden bonos con esa deuda y después destruyen el mercado en el 2007 y 2008 y haciendo que gente se suicide, que pierda sus casas y encima quede en deuda, y nosotros todavía tenemos que seguir pensando que ellos son los buenos dentro de este sistema. Es lo que me gustaría que uno se lleve hoy. Si los bancos realmente son los buenos, los bancos y los gobiernos, ¿no? Que están ahí entrelazados, si realmente son los buenos. Nuestro buen amigo el gato Macri nos agarró y nos... Sí, perdonen por lo que voy a decir, pero qué hijo de puta, nos devaluó 100% en menos de un año. Piénsenlo. Es eso, él no lo hizo con su sistema controlado. Es que está todo controlado y por eso ocurre esto, el keynesianismo funciona. Sí,
Bueno, pero y por esto, ¿sabes? Bitcoin nació en el 2008, ¿no? Y esta es la historia más linda. Dentro del bloque Génesis, el 3 de enero del 2009, Satoshi puso un mensaje muy, muy lindo ahí adentro. Y él, ¿sabe qué pasó el 3 de enero del 2009? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? Eso le había pasado en 2007 y 2008. El 3 de enero del 2009, el canciller de Gran Bretaña, ¿sí? Sale a avisarle a la población que iba a rescatar a los bancos por segunda vez en 3 años. Y Satoshi pega en el bloque Génesis, en lo que se llama el parámetro Coinbase, el titular del diario The Times. Dice, 3 de enero del 2009, el canciller de Estados Unidos al borde del rescate a los bancos por segunda vez. Digámoslo en español para los que no sabemos qué es el rescate del banco. Más impuestos para nosotros, más plata para los bancos. Entonces, yo esa cosa de que los bancos son los buenos y los gobiernos son los buenos, yo ya no lo veo así de esa forma, porque están entrelazados ellos dos y lo único que hacen es hacernos más pobres a nosotros y más ricos a ellos en su sistema controlado y lindo que tienen ahí. Pueden tener millones de transacciones por segundo, todas las que quieran, pero su base monetaria y nuestra base monetaria nos lo hicieron más pobres todo el último año. Todos lo sufrimos, los que somos empleados de las universidades, lo sufrimos, me imagino. Tuvimos que salir a pelear a la calle. Sí. Te consulto fuera un poco siguiendo el tema. ¿Vos crees que hay posibilidades de que alguna altcoin desplace a Bitcoin? Podría suceder. Yo no tengo la bola de cristal. Podría suceder. Pero para mí Bitcoin, dentro de lo que vamos a hablar, es la altcoin o la moneda o la criptomoneda, primero que es la que inventó la tecnología, ¿sí? Y es la que tiene un ecosistema más orgánico, le digo yo, porque tiene 5 grandes patas que vamos a discutir hoy, y esas 5 grandes patas hacen que empuje hacia ciertos distintos lados y distintos mercados, ¿sí? Podría suceder que aparezca algo con una tecnología mucho mejor y que le gane directamente. No lo sé. Pero si, lo interesante ni siquiera es si Bitcoin va a ganar, o sea, esa ya no es la pregunta. Lo interesante es que todos como población nos estamos preguntando si realmente los bancos son los buenos o no. Empezamos a generar nuestra propia plata directamente. Se puede decir que junto a la revolución de lo que era criptomoneda y transar con una criptomoneda, la realidad implica liberalizar el sistema. O sea, tendríamos que desplazar, o sea, se tendría que desplazar de hecho todo lo que es querer controlar desde el sistema monetario hasta mercado. Por ejemplo, el Banco Central con esto desaparece totalmente. No necesariamente van a desaparecer los bancos centrales. Pensemos cuando nació Internet en los 90, muchos dijimos, bueno, la tele está en re problemas, la radio está en re problemas, los diarios están en re problemas. Están en re problemas, sigue existiendo la tele, pero vos, me imagino que mirás Netflix, al igual que yo, o YouTube, ¿no? Y elegimos ahora qué es lo que queremos. Lo elegimos y tenemos el poder de elección. No tiene que ver con liberalización o libre mercado en ese sentido, tiene que ver con lo que la escuela austríaca de economía llama como el mercado. Y hoy por hoy hay un mercado para una moneda que sea mejor que todas las monedas que existen. ¿Hay monedas fuertes? Sí, el dólar, la libra, el euro, son monedas fuertes. ¿Todos los países tienen monedas fuertes? No. ¿No? Y con esto todos los países podemos, o ni siquiera todos los países, nosotros como personas podemos elegir dónde depositar nuestro capital y en qué moneda ahorrar. Si nosotros pensamos que esta moneda es más fuerte que la moneda que nosotros tenemos, utilizaremos esta, aunque sea como reserva de valor, tal vez no lo utilizaremos como, habíamos dicho que eran 3 las propiedades de las monedas que uno tiene que tener. Tiene que ser un medio de intercambio, ¿sí? Tiene que ser una reserva de valor y una unidad de cuenta. Dentro de estas 3 propiedades, Bitcoin hasta ahora, como mejor funciona, es como reserva de valor, ¿sí? Pero como medio de intercambio todavía no es tan bueno porque no hay tantos comerciantes que quieran operar dentro de estas criptomonedas y como unidad de cuenta tampoco funciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque como unidad de cuenta, Bitcoin en diciembre del año pasado tocó casi los $20.000 y hoy está por $6.000 y hace 2 años estaba en $200. Entonces, ¿cómo llevas un precio de referencia a Bitcoin si es tan volátil todavía? ¿Correcto? Pero para mí tiene propiedades que lo hacen, o sea, que sea escaso, 21 millones fijo directamente, lo hace mejor que cualquier otro dinero en ese caso. Todos los demás dineros los pueden seguir reimprimiendo. El oro, si de pronto aparece una mina de oro o las empresas que extraen oro deciden extraer al doble de rápido y el precio del oro se cae directamente. Ahora porque es un mercado y es un nicho súper controlado, ¿sí? Fíjense que nuestro peso de esas 3 propiedades, la única propiedad que tiene, ¿cuál es? Medio de intercambio, porque no es ni una reserva de valor ni una unidad de cuenta.
¿quién sabe cuánto sale algo hoy por hoy en nuestro país? No sé, voy a comprar algo y ya ni sé si es de eso o podría valer otra cosa. ¿Cuánto vale el dólar? El día, si vos mirás algo o cómo varían los precios de los objetos con respecto al dólar, van subiendo también. Claro, el dólar tiene inflación, pero la gente le da valor al dólar. O sea, es un papel verde nomás que inventamos. Es un cacho de algodón con gérmenes, igual que... Justamente lo mismo pasa con las criptomonedas, digamos. No te mueven, se estabiliza y la gente le da valor. Seguramente va a llegar. El día que Bitcoin va a ganar va a ser el día que no digamos cuánto vale un Bitcoin. Un Bitcoin va a ser un Bitcoin y todos vamos a saber lo que se puede hacer con un Bitcoin, básicamente. ¿Sí? Al igual que todo el mundo sabe lo que se puede hacer con un peso y todo el mundo sabe lo que se puede hacer con un dólar, básicamente. Mandé hace un mes 2,5 BTC y tardó un día y medio. La pregunta es, ¿Bitcoin está preparada para ser un medio de una moneda de usabilidad global, de usabilidad? Todavía no, pero ya hay nuevas tecnologías como Lightning Network y canales de pago que se están implementando. Lightning Network ya está implementada y con eso se podrían hacer un montón de transacciones mucho más baratas e igual de seguras que con Bitcoin, ¿sí? Todavía en la capa base es difícil todavía. ¿Cuándo mandaste Bitcoin vos? 2,5. ¿Hace cuánto? Un mes, menos un mes. Hace un mes. ¿Y cuánta fee le pusiste? ¿Cuánta qué? ¿Cuánta propina le pusiste al cliente? Comisión. ¿Cuánta comisión? La que me fundó. Yo miro siempre, perdón que te lo diga, voy a ponerme en medio técnico en medio segundo, ¿sí? Esta página, si no la conoces, se llama ShoppingQ, te dice exactamente cómo está funcionando el mempool y mirá acá cuánto es la fee que tenés que ponerle a tu transacción, ¿sí? Pero es una determinada blockchain. Claro, pero míralo acá, yo sé que si quiero estar en el próximo bloque, fíjate, estas son 2000 transacciones que entran, todo esto es un bloque aproximadamente de transacciones. Si vos querés mandar una transacción hoy con 17 satoshi sobre byte o con 3 satoshi sobre byte, te alcanza. Es cuestión de que cada vez que vayas a transaccionar, depende de la prioridad que tengas vos, mires y digas cuánto fee le querés mandar o cuánto no, y fíjate que eso te va a hacer repensarte si realmente tenés que estar haciendo esa transacción en ese momento o podés dilatarla o esperar a que el mempool esté un poco más vacío. Fíjate que ahora está completamente vacío, en el siguiente bloque se eliminan todas las transacciones que hay, pero si vos ibas a unas horas atrás y había un poco de congestión dentro de la red. Después esta página si querés te la linkeo. Al final de todo tengo todo el contacto, me escriben, redes sociales, todas esas cosas. Bueno, vamos con criptografía. Entiendo que esta sería como la parte más asustadiza para todos, ¿sí? Voy a tratar de hacerla con un simulador al igual que antes. Algunos, nada, se preguntarán para qué están estudiando matemática. Bueno, matemática sirve para esto, para esconder cosas y para poder verificar también. Lo que tiene la matemática de distinto de otras ciencias es que la matemática es verdadera o es falsa y no hay ningún gris en el medio, o sea, blanco o negro y en el medio no hay nada, ¿sí? Y por eso es que me parece que Bitcoin es una red que es mejor que todos los bancos en ese sentido porque tiene matemática atrás que la respalda. Bueno, esa matemática se llama criptografía de curva elíptica, ¿no? Para todos aquellos que fueron a alguna clase de análisis matemático 1 o de álgebra y geometría analítica, ¿sí? Una curva elíptica tiene esta función, ¿no? Y al cuadrado es igual a x al cubo más a por x más b, ¿sí? En ese caso a y b son dos parámetros que uno elige dentro de esas curvas. Y hubo un matemático, ¿sí? Que descubrió que estas curvas elípticas tenían algunas propiedades muy interesantes. La primera es que tienen también la propiedad como la suma, ¿sí? La adición. En ese caso, si uno pasa por dos puntos, ¿sí? De la curva elíptica, pasa sí o sí por un tercero. Siempre, siempre. Inclusive si uno le varía mucho los parámetros A y B, que esta curva elíptica cambia de forma radicalmente, siempre que pasamos por dos puntos de una curva elíptica, pasamos sí o sí por un tercero, ¿sí? Después está esta operación que se llama duplicar punto, ¿sí? Que básicamente es que si la recta es tangente en un punto, ¿sí? Ese punto Q más el punto Q, ¿sí? Equivalen a este punto P, el punto donde la usamos. Bueno, en este caso la adición era el punto P más el punto Q más el punto R es igual al cero, directamente al neutral, ¿sí? Y uno lo que puede hacer es lo que se llama la propiedad de la reflexión. Fíjense que de acá P más Q podría ser igual a menos R. ¿Lo ven todos eso? ¿Sí? Si P igual a Q es igual a menos R, en vez de estar en este punto de acá arriba, estoy en este punto exactamente de acá abajo.
¿sí? Eso porque i al cuadrado me devuelve a mí las dos posibilidades, ¿sí? Es exactamente esta que es la suma vertical. La suma vertical, si estoy en el punto de arriba, ¿sí? Puedo estar exactamente en ese punto de abajo. Y después tenemos una última que se llama el punto tangencial, que es solamente el único punto de la curva, que es p más p, ¿sí? Igual a 0. Ahora, esta segunda operación que se llama point doubling o duplicar el punto, ¿sí? Lo que nos permite escribir es esta ecuación. Fíjense que está acá, que es p es igual a menos 2q o 2q es igual a menos p, como quieran escribirla esa ecuación, ¿sí? Pero esta duplicación de puntos lo que nos permite a nosotros es hacer una multiplicación escalar, ¿sí? Ustedes ya hicieron multiplicaciones escalares probablemente con vectores, ¿sí? Pero esta es una multiplicación escalar con estos puntos dentro de la curva elíptica. ¿Qué es una multiplicación escalar? Bueno, es obtener un punto dentro de esta curva simplemente multiplicando n, un número aleatorio, ¿sí? De 256 bits, ¿sí? Multiplicado por el punto p y obtenemos otro punto de esa curva elíptica. Les pongo un ejemplo muy sencillo y vamos a un simulador para que vean qué son estas dos operaciones, la de la reflexión y la de la multiplicación por un escalar. Imaginémonos que en este caso n vale 11. Entonces, uno lo que hace es descomponer ese 11 en un 1 más un 10. Ese 10 lo podemos descomponer nosotros en un 2 y un 5. Este 5 lo podemos componer en un 1 y un 4. Y el 4 lo podemos componer en un 2 y un 2. ¿Sí? Todo con matemática aritmética súper sencilla, ¿no? Que todo el mundo entiende. Ahora, este punto 2p, utilizando, ¿sí? La función duplicar puntos, se llama punto F. Cuando lo multiplicamos por un 2, ¿sí? Se transforma en el punto C. El punto C más el punto P es un punto D. ¿Sí? Fíjense que así, operando, ¿sí? Aritméticamente y geométricamente con estas curvas, lo que podemos obtener nosotros es mostrarle a una persona un punto dentro de esta curva elíptica y nosotros guardarnos para nosotros, ¿sí? El otro de estos puntos. Eso porque computacionalmente es muy difícil de resolver cuánto vale n. O sea, un atacante de afuera que está, yo le doy una clave pública y él jamás puede volver a la clave privada que yo voy a tener, ¿sí? Porque no puede computacionalizar este parámetro o esta multiplicación escalar. Les traje acá un simulador también que van a tener el link, ¿sí? Que les muestran estas propiedades dentro de las curvas elípticas. Les muestro una cosa antes, así me lo saco de... Bitcoin no opera dentro de estas curvas que se llaman las curvas elípticas de los reales, ¿sí? Nosotros conocemos que todos los números, no sé, entre el 1 y el 2 tengo infinitos números porque los números son un continuo. Sino lo que hacen es discretizarla esa curva, ¿sí? Discretizarla quiere decir que haya un montón de puntos y fíjense que la curva elíptica tiene como dominio todos los reales, ¿no? Porque sigue para arriba infinitamente, para abajo, para la derecha, o sea, ocupa todo el campo. Entonces lo que hace Bitcoin es agarrar de ese plano infinito, lo recorta y dice, bueno, esas mismas propiedades se siguen cumpliendo y van como enrollando todos los puntos dentro, ¿sí? de este plano. Lo van a ver en el simulador que es muy, muy lindo. Bueno, esto se llama criptografía de curva elíptica sobre un campo finito y estos son todos los puntos que uno tiene dentro de la red de Bitcoin. O sea, son puntos en donde uno puede asociar dos puntos dentro de estos puntos con la multiplicación escalar. Y ahora sí vayamos al simulador. Tenemos esto que es la adición o la reflexión, Q, P, el punto R y el punto menos R. ¿Sí? Y después tenemos lo que es la multiplicación por un escalar, que básicamente la multiplicación por un escalar es ir cambiando este parámetro n. ¿Cuánto puede valer n? Lo que uno quiera, ¿sí? Y cuando uno va cambiando n, fíjense que van cambiando los dos puntos que están asociados uno de otro. Si yo le doy a alguien el punto Q y me guardo el punto P, yo solamente sé cuánto fueron la cantidad de cálculos que yo hice con este producto escalar y podría elegir, no sé, el 1250, no sé. Y bueno, mirá, me dieron dos puntos chiquititos. Fíjense que es no determinístico y tiene alta entropía esta función. ¿Qué quiere decir que tenga alta entropía? Que del 1250 al 1251 capaz que cambia radicalmente los dos puntos que están. No sé, ahora lo debo estar calculando. Fíjense que eso mismo nosotros lo podemos repetir en el campo finito, ¿sí? En el campo este finito que nosotros tenemos, partimos del punto Q y trazamos la recta partimos del punto P, ¿sí? Y vamos hasta el punto Q trazando esa recta de pendiente, que es una pendiente geométrica directamente. Y después vamos al punto R y al punto, ¿sí? menos R. Esta sería la reflexión o la suma, como le habíamos dicho, y después
la multiplicación por un escalar, ¿sí? Directamente a nosotros nos permite ir rotando estos puntos a través de todos estos, ¿sí? Como agujeritos en donde uno va a ir depositando monedas en estos puntos. ¿Para qué nos sirve esta criptografía? Bueno, la criptografía de curva elíptica, ¿sí? Nos permite a nosotros, fíjense que está acá, Elliptic Curve DSA, ¿sí? Nos permite a nosotros tener una clave privada de Bitcoin asociada a una clave pública, ¿sí? Esta es la forma en la que una clave privada directamente se codifica, ¿sí?